Cuando empecé este Executive MBA, lo hice con una idea muy clara. Quería poner orden. Llevaba años emprendiendo, apagando fuegos, sacando adelante proyectos a base de energía y ganas, pero también con la sensación constante de que mi empresa dependía demasiado de mí. Había crecido, sí, pero no tenía un sistema. No sabía exactamente qué cosas funcionaban por inercia y cuáles por decisión. Había procesos que se repetían mal, errores que se aceptaban como inevitables y tareas que, si no las hacía yo, simplemente no salían. Entonces, en una de las sesiones del máster, apareció este concepto, Lean Management, y no fue una clase más, fue una sacudida, porque Lean no es solo una técnica de gestión, es una filosofía, es mirar tu empresa con otros ojos, es preguntarte cada día, ¿qué estoy haciendo que realmente aporta valor a mi cliente? ¿Qué estoy haciendo que solo me está haciendo perder tiempo, dinero o energía? Recuerdo que salí de esa clase dándole vueltas a todo. Pensé en mis rutinas, en mis equipos, en cómo nos comunicábamos, en cómo gestionábamos los errores, y me di cuenta de que llevaba años repitiendo patrones que no me acercaban a donde quería estar. Lean me ofreció un marco, una forma de pensar. Me ayudó a entender que el crecimiento no está solo en vender más o trabajar más. El crecimiento real viene de hacer mejor lo que ya haces, de identificar el desperdicio y tener el valor de eliminarlo. No fue inmediato. No apliqué Lean con una gran consultora, ni con pizarras llenas de post-its. Lo hice como tú lo harías, en mi día a día, en las reuniones con mi equipo, en cómo organizaba el almacén, en cómo respondíamos presupuestos. Lo hice entendiendo que ser más eficiente no significa trabajar más rápido, sino trabajar con más sentido. Por eso esta clase es tan importante para mí, porque me cambió. Y si estás en ese punto en el que sientes que trabajas mucho pero no avanzas como te gustaría, quizás te cambie a ti también. Cuando empecé este Executive MBA, lo hice con una idea muy clara. Quería poner orden. Llevaba años emprendiendo, apagando fuegos, sacando adelante proyectos a base de energía y ganas, pero también con la sensación constante de que mi empresa dependía demasiado de mí. Había crecido, sí, pero no tenía un sistema. No sabía exactamente qué cosas funcionaban por inercia y cuáles por decisión. Había procesos que se repetían mal, errores que se aceptaban como inevitables, y tareas que si no las hacía yo, simplemente no salían. Entonces, en una de las sesiones del máster, apareció este concepto, Lean Management, y no fue una clase más, fue una sacudida. Porque Lean no es solo una técnica de gestión, es una filosofía, es mirar tu empresa con otros ojos, es preguntarte cada día, ¿qué estoy haciendo que realmente aporta valor a mi cliente? ¿Qué estoy haciendo que solo me está haciendo perder tiempo, dinero o energía? Recuerdo que salí de esa clase dándole vueltas a todo. Pensé en mis rutinas, en mis equipos, en cómo nos comunicábamos, en cómo gestionábamos los errores, y me di cuenta de que llevaba años repitiendo patrones que no me acercaban a donde quería estar. Lean me ofreció un marco, una forma de pensar. Me ayudó a entender que el crecimiento no está solo en vender más o trabajar más. El crecimiento real viene de hacer mejor lo que ya haces, de identificar el desperdicio y tener el valor de eliminarlo. No fue inmediato. No apliqué Lean con una gran consultora, ni con pizarras llenas de post-its. Lo hice como tú lo harías, en mi día a día, en las reuniones con mi equipo, en cómo organizaba el almacén, en cómo respondíamos presupuestos. Lo hice entendiendo que ser más eficiente no significa trabajar más rápido, sino trabajar con más sentido. Por eso esta clase es tan importante para mí, porque me cambió. Y si estás en ese punto en el que sientes que trabajas mucho pero no avanzas como te gustaría, quizás te cambie a ti también. Cuando escuchamos Lean Management, muchos piensan en fábricas japonesas, en líneas de montaje, en Toyota, y es verdad, ahí nació todo. Lean viene del mundo industrial, pero si te quedas ahí, te estás perdiendo lo más poderoso, porque Lean no va solo de coches o fábricas, va de mentalidad. Lean es preguntarte cada día, ¿estoy generando valor o ruido? ¿Estoy resolviendo problemas o perpetuándolos? ¿Estoy facilitando el trabajo o complicándolo sin querer? Lean Management es una forma de mirar tu empresa desde lo esencial, entender qué es valor para tu cliente, detectar todo lo que no aporta valor, lo que se llama desperdicio o muda en japonés, y construir un sistema que entregue ese valor de forma continua, sencilla y eficaz. Suena bien, ¿no? Pero en la práctica, Lean implica algo más profundo.
Implica dejar de justificar lo que siempre se ha hecho así. Implica tener conversaciones incómodas. En la próxima parte te voy a contar cuáles son los principios clave del Lean y cómo puedes aplicarlos, aunque no tengas un gran equipo, aunque no tengas maquinaria, aunque seas tú solo o tú y un par de personas. Implica mirar con lupa lo que haces cada día y tener el coraje de cambiarlo si no funciona. Una de las frases que más me impactó en clase fue esta: el Lean no es un método para trabajar más rápido, es un método para dejar de hacer lo innecesario. En mi empresa eso significó repensar cómo hacíamos las cosas. ¿Cuántos pasos innecesarios había en el proceso de montaje de un evento? ¿Cuánto tiempo se perdía en explicaciones poco claras? ¿Cuántos errores pequeños aceptábamos como inevitables? Lean me ayudó a ver todo eso y a empezar a actuar, porque esto no va de implantar Lean como si fuera una moda, va de entender que tu empresa es un sistema y que ese sistema puede ser más limpio, más humano, más efectivo. Lean te devuelve algo muy valioso: el control, no para ser autoritario, sino para que las cosas funcionen sin que tú estés siempre encima. Cuando me explicaron los 5 principios Lean, sentí que por fin alguien me estaba hablando en serio de cómo funciona una empresa. No desde la teoría, sino desde la lógica del día a día. Te lo resumo, pero con mis palabras, con lo que yo me llevé de verdad al aplicarlo en mi negocio. Primero, definir el valor. Todo empieza aquí. ¿Qué es valor para tu cliente? Y no hablo de lo que tú crees que es importante, sino de lo que realmente aprecia quien te paga. A veces creemos que valor es hacerlo todo perfecto o añadir extras, pero el cliente solo quería rapidez, o claridad, o sencillez. Yo aprendí a preguntarme: ¿qué parte de lo que hacemos realmente justifica que el cliente pague por ello? Esa pregunta sola ya cambia tu forma de trabajar. Segundo, identificar el flujo de valor. Una vez sabes qué es valor, tienes que mirar el proceso entero para entregarlo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde se pierde tiempo, esfuerzo o energía? Yo hice el ejercicio con el proceso de preparación de eventos. Dibujé cada paso, desde que entra el pedido hasta que se monta el último metro de valla, y lo vi claro. Había tareas duplicadas, interrupciones absurdas, decisiones que se tomaban tarde y montones de esperas que parecían normales, pero no lo eran, eran desperdicio. 3. Crear flujo. Aquí es donde empieza el reto real. Eliminar esos bloqueos, cuellos de botella, esperas. No es magia, es rediseñar. En nuestro caso, reorganizamos los materiales de forma más lógica, simplificamos las instrucciones de montaje y creamos un orden visual que cualquiera pudiera entender. Esto no lo haces con grandes inversiones, lo haces con cabeza y escuchando a quien realmente hace el trabajo. 4. Establecer sistemas pool. Esto fue un cambio mental, dejar de producir o preparar por si acaso y empezar a hacerlo bajo demanda real. En vez de anticipar pedidos que quizá no lleguen, creamos un sistema más ágil que responde al cliente en tiempo real, con más flexibilidad. Reducimos inventarios, errores y sobrecostes. Pero sobre todo, ganamos en tranquilidad. 5. Buscar la perfección. Este principio no es una meta inalcanzable, es una actitud, mejorar continuamente. Es saber que cada día puedes hacer algo un poco mejor, y eso, en una pyme, marca la diferencia. En mi caso, significó tener reuniones cortas semanales, donde analizábamos qué podíamos mejorar: tiempos, errores, pasos innecesarios. Lo mejor de Lean es que no se aplica una vez, se vive, se convierte en parte de tu forma de liderar, de escuchar, de organizar. Y lo más bonito es que cuando lo aplicas, no solo mejora la empresa, también mejora el ambiente, la comunicación, la energía del equipo. Cuando escuché por primera vez eso de los 7 desperdicios Lean, me sonó a teoría japonesa lejana, pero cuando los vi aplicados a mi empresa, sentí un escalofrío. Estaban por todas partes, invisibles, normales, aceptados, y sin embargo estaban drenando tiempo, dinero y motivación. Aquí te los comparto, no como un profesor, sino como alguien que los ha vivido. Primero, sobreproducción, hacer más de lo que el cliente ha pedido. Por anticiparte, por querer quedar bien, pero acabas con stock que nadie necesita, horas de trabajo mal invertidas. En mi caso era montar más tramos de valla por si acaso,
Eso significaba más transporte, más operarios, más desmontaje, un coste innecesario por un miedo mal gestionado. Segundo, esperas. Ese tiempo muerto, mientras algo se decide, se aprueba o simplemente llega, esperas de materiales, de información, de personas. ¿Te suena esa escena en la que un operario espera que le digan dónde va cada cosa? Esos minutos suman horas y esas horas suman pérdidas. Tercero, transporte innecesario. Mover cosas de un sitio a otro sin valor. Puede parecer inofensivo, pero cada movimiento cuesta, en tiempo, en esfuerzo, en riesgo. Cuando rediseñamos el almacén solo con evitar desplazamientos innecesarios, ganamos una agilidad brutal. Antes ni lo veíamos. Cuarto, exceso de inventario. Tener más materiales, productos o stock del necesario. Se deteriora, ocupa espacio y consume dinero inmovilizado. Aprendí a confiar en un sistema más ágil, menos por si acaso. El control genera más seguridad que la acumulación. Quinto, movimientos innecesarios. Esos pasos extra que da tu equipo porque las cosas no están donde deberían. Inclinarse, buscar herramientas, volver sobre sus pasos. Cuando grabamos el montaje de un evento y lo analizamos, descubrimos que los operarios caminaban kilómetros solo por mala organización. Sexto, defectos y errores. Todo lo que hay que rehacer, corregir o repetir, desde una lona mal impresa hasta un montaje mal medido. Lo curioso es que muchos errores eran evitables, por falta de claridad en la orden, por no revisar o por no preguntar a tiempo. 7. Procesos innecesarios. A veces complicamos cosas que podrían ser simples, formularios duplicados, aprobaciones que no aportan, controles inútiles. Eliminar estos pasos libera tiempo y da confianza al equipo, porque nadie quiere trabajar en procesos absurdos. Cuando hicimos este análisis fue como quitarse una venda de los ojos. No se trata de echar culpas, se trata de ver, de tener una mirada más afinada. Y lo más potente es que, una vez los ves, ya no puedes volver atrás, porque sabes que puedes mejorar, y eso engancha. Te confieso algo. Al principio pensé que Lean era para fábricas grandes, para Toyota, Amazon o empresas con robots y millones. Pero cuanto más lo entendía, más claro lo tenía. Lean es para cualquier pyme que quiera ser más eficiente, más ágil y más humana. Así que lo puse en marcha. Paso primero, ver el flujo. Lo primero fue mirar con lupa el proceso completo de un servicio, desde que un cliente nos llama hasta que se desmonta la última valla. Grabamos en vídeo un montaje completo, con cronómetro, con todo el equipo involucrado. El resultado, identificamos puntos ciegos, tiempos muertos, duplicidades, cosas que llevábamos años haciendo, porque siempre ha sido así. Paso segundo, involucrar al equipo. Aquí fue clave el cambio cultural. No se trataba de corregir errores, sino de mejorar juntos. Empezamos a hacer pequeñas reuniones de 15 minutos antes de cada montaje, para repasar, escuchar sugerencias, afinar detalles. El equipo se sintió escuchado, y eso cambió todo. Paso 3. Establecer estándares visuales. Creamos guías sencillas, con fotos, checklist y pasos claros. Así, cualquier nuevo operario podía saber cómo hacer cada tarea sin depender de la memoria de otro. Eso redujo errores, ahorró tiempo y dio tranquilidad. Paso 4. Eliminar desperdicios. Revisamos materiales, rutas, montajes, quitamos lo que no aportaba valor, agrupamos tareas, organizamos mejor el almacén, simplificamos la comunicación con los clientes. Cada pequeño cambio era una mejora, nada espectacular, pero juntas fueron un salto enorme. Paso 5. Medir y ajustar. Aprendí a mirar de otra forma. No solo ingresos y gastos, sino tiempos, pasos, repeticiones, errores. No para obsesionarme, sino para tomar decisiones con datos reales, no con intuiciones. Y entonces pasó algo que no esperaba. El ambiente mejoró, el estrés bajó. Los clientes notaban que todo iba más fluido. Incluso el equipo empezó a proponer mejoras sin que yo lo pidiera. Ese es el espíritu Lean. No es una moda, es una forma de pensar, de respetar el tiempo de los demás, de cuidar los recursos, de simplificar para enfocarte en lo que de verdad importa. Vamos a ver cómo mantenerlo en el tiempo y por qué para mí Lean ya no es una opción. Es parte de cómo entiendo la empresa. Aplicar Lean una vez es fácil, lo difícil y lo valioso es convertirlo en cultura, porque Lean no es un proyecto con fecha de inicio y fin, es una manera de mirar, una actitud, una brújula. Y en las pymes, eso empieza por quien lidera. ¿Cómo lo mantengo yo? Primero, me hice 3 promesas. Primero, nunca volveré a asumir que las cosas se hacen porque siempre se han hecho así. Segundo,
Cada semana buscaré algo que pueda eliminar, mejorar o simplificar. Trello, escucharé más, mucho más. Después, instauré 3 hábitos. La reunión rápida semanal, donde el equipo comparte una mejora que haya visto. A veces son pequeñas, casi invisibles, pero suman. El tablero visual, donde todos pueden ver los flujos, tareas y cuellos de botella. El reconocimiento público, cuando alguien propone una mejora que se implementa. A veces con una simple frase, gracias por hacerlo mejor. Y sobre todo cambié mi rol. Pasé de ser el que lo controla todo a ser el que facilita el cambio, el que quita obstáculos, el que pregunta, ¿qué necesitas para hacerlo mejor? ¿Qué he ganado? Tiempo, claridad, mejores márgenes. Pero lo más valioso ha sido otra cosa, confianza. Mi equipo confía en que si propone algo, se escucha. Y eso genera compromiso, sentido de pertenencia, profesionalismo. Y los clientes lo notan, porque el orden, la precisión y la actitud se transmiten en cada detalle. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esto no es una fórmula mágica. Es sentido común bien aplicado, con disciplina, con humildad y con ganas de mejorar cada día un poco más. Ahora, quiero contarte por qué creo que Lian puede cambiar la forma en que ves tu negocio y por qué no hace falta ser Toyota para aplicarlo. Hace falta ser valiente y empezar. Cuando acabé la clase del Executive MBA sobre Lian Management, salí con una sensación extraña. No era solo haber aprendido una metodología, era haber despertado una nueva mirada. Una mirada que dice, no hace falta ser una multinacional para tener procesos excelentes. No necesitas un ejército de consultores para hacer las cosas mejor. No tienes que esperar a crecer para profesionalizarte. Puedes empezar ya. Y eso, para quienes venimos de emprender a base de intuición, de apagar fuegos, de remar cada día en la incertidumbre, es una revolución silenciosa. ¿Qué me enseñó Lean? Me enseñó que el orden no está reñido con la creatividad, que la mejora continua no es aburrida, sino liberadora, que profesionalizar no es burocratizar, es cuidar mejor tu tiempo, tu equipo y tu energía. Y sobre todo, me enseñó esto, que ser una pyme no es una excusa para hacer las cosas a medias, es una oportunidad para hacerlas bien desde el principio. Si tuviera que resumirlo en una frase, Lean me ayudó a pasar de improvisar a liderar, a dejar de apagar fuegos y empezar a construir sistemas, a entender que cada error repetido es una decisión no tomada y que cada mejora no implementada es un coste oculto. Hoy mi empresa no es perfecta, ni lo será, pero es más clara, más ágil, más humana y más preparada para crecer. Y si estás aquí escuchando esto, es porque tú también quieres eso para tu negocio. No hace falta que lo apliques todo de golpe. Empieza por mirar un proceso con honestidad. Pregunta a tu equipo qué les frustra. Elimina algo que no aporta. Y cuando lo hagas, habrás empezado a pensar en Lean. Y eso cambia todo. Gracias por acompañarme en esta clase. Nos vemos en la siguiente.